5 de la tarde, 34 minutos y aquí continuamos en la tarde de Radio City y es momento de hablar de videojuegos. Pero hoy es un día especial porque ya lo estábamos esperando a este día, porque hoy vamos a hablar de una franquicia, un imperio, no sé, un mundo, un universo diferente. Y estamos hablando de el Mortal Kombat y para eso está con nosotros Luciano Ordóñez. Luciano, querido, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien, qué bueno recibirte un jueves más y hoy vamos a hablar de este juego que revolucionó el mundo de los videojuegos. Sí, así es. Totalmente revolucionó la historia de los juegos sobre todo los juegos de lucha, ¿no? Porque antes, digamos, cuando estaba en esa época del 90 más o menos, no habían tantos juegos así de lucha. Uh-huh. Y si había muy pocos que eran buenos. Por ejemplo, Street Fighter, King of Fighter también apareció. Y sobre todo en esas épocas de las máquinas, donde estaban los arcades, donde vos ponías la fichita y te ponías a jugar hasta que te morías, digamos, por así decirlo. Claro. Y bueno, eran los más populares hasta el momento. Sí, ahí llegó Mortal Kombat y revolucionó todo, pero no porque haya... Bueno, en realidad sí metió algo nuevo, que sería básicamente controles con 5 botones, porque antes eran 3 botones nomás, eran golpe, patada y bloqueo. Ajá. Y los movimientos y nada más, la palanquita eran 3 botones, digamos. Claro. Y Mortal Kombat innovó con 5 botones, que luego serían 6, pero ahora son 5, y que era golpe alto, golpe bajo, patada alta, patada baja, bloqueo. Y luego se implementaría un botón para correr más adelante, pero Sí. por ahora el primero no. Y bueno, lo que tiene en particular Mortal Kombat es, digamos, su violencia, que básicamente, bueno, en un juego de pelea hay violencia, pero lo que tenía Mortal Kombat era que una violencia más gráfica o más sangre, digamos, más sangriento. Claro. Y eso lo que causó controversia en muchos países y lo que hizo que se inventara el control, digamos, de edad que se pueden jugar en los juegos. Hoy en día, por ejemplo, juegos así como GTA o juegos que tocan temas así sensibles o que son muy gráficos, muy violentos, Claro. tienen una calificación M o más 16 o más 18, que M es para mayores de 18 años, para gente mayor, digamos. Y bueno, y por eso, digamos, gracias a Mortal Kombat se creó ese sistema de clasificación de edad y no todos podían, o sea, bueno, digamos que sí todos podían jugarlo, porque no es que va a caer la policía cuando esté jugando un juego de más 18, esté jugando ahí, qué sé yo, con Claro. 10 años, no te va a pasar nada. Pero, digamos, es como que no puedes hacer nada contra eso si pasa algo, porque el juego está clasificado para gente más de 18, Sí. por ejemplo. Bueno, ese es otro tema aparte igual, ¿no? Ajá. Así que bueno, volvemos a la de Mortal Kombat. Bueno, causó controversia. Pero eso es lo que lo hizo único también. Porque no muchos juegos de pelea, digamos, trataban así a sus personajes, que literalmente les arrancaba la cabeza, los partía a la mitad, digamos, le comía la cabeza, no sé, le arrancaba los brazos, le sacaba la columna vertebral, cosas así muy gráficas, digamos. Muy gráfica. Muy gráficas. Y para la época era como muy, muy fuerte también, ¿no? Sí, era nuevo y también era fuerte. O sea, había películas también así, pero bueno, digamos también la emoción, digamos, del combate así que... además un combate a muerte básicamente, Claro, literalmente, como sí. dice, un combate mortal, como dice el título del juego. Ajá. Y bueno, ahí lo que generó Mortal Kombat es una nueva era en los videojuegos también, digamos. Aparte, digamos, hizo replantear mucho los juegos de pelea, Sí. ya que al tener nuevos, por así decirlo, nuevos botones de ataques por así decirlo, hay nuevos ataques, nuevas habilidades, puedes encadenar ciertos golpes, Uh-huh. pero el sistema de combo todavía no se implementaría hasta mucho más adelante, que creo que fue por Street Fighter fue que se implementó el sistema de combos, que ni siquiera fue porque estaba implementado en sí, sino fue porque alguien sin querer lo descubrió y bueno. ¿Qué sería el sistema de...? Cuando lo del sistema de combo es cuando vos encajás golpes consecutivos. Ajá. O sea, encajás golpes consecutivos sin que el rival todavía pueda responder, por así decirlo, ¿no? Claro.
Y luego, bueno, cuando ya está ahí en pantalla, generalmente se muestra ahí cuántos golpes hiciste en el combo. Y bueno, ahí generalmente sale el anunciador diciendo fantástico, excelente, cosas así. Ujú. Y bueno, avanzando un poco más con Mortal Kombat. Bueno, la historia de Mortal Kombat, básicamente, en general, es de un protagonista que se llama Liu Kang. Que Sí. esto me acuerdo que antes, cuando era chico, le decíamos el chino, porque literalmente era un asiático. Y lo que tiene de interesante de Mortal Kombat, que para mí me pareció una locura Ajá. cuando lo descubrí, es que los juegos antes eran sprites. Bueno, siguen siendo sprites todavía, pero los juegos de antes se hacían con sprites, así los dibujaban, por así decirlo. Claro. Pero ahora, en ese entonces, mejor dicho, lo que hicieron fue tomar captura de movimiento. O sea, literalmente grababan a personas de verdad. Ah, fue toda una producción. Sí, grababan, la gente se vestía, digamos, Sí, se es vestían los verdad. personajes, se grababan y de ahí, digamos, como que los pasaban al juego y por eso es que Mortal Kombat también se veía un poco más realista, los gráficos parecían, digamos, que eran personas de verdad que Claro. estaban peleando y era gente que estaba vestida y bueno, capturaban los movimientos y los ponían en el juego. Sí, sí, sí. Y bueno, era toda una producción, digamos, lo que hacían ahí también, ¿no? Y parecía una película casi. Ujú. Y sí, creo que vi algunos archivos que, Sí, compartieron que archivos, salieron, sí. donde bueno, se podía ver. Porque uno también cuando jugaba era como que se imaginaba también, che, estas personas existen, no Sí. existen, ¿qué onda? Y resulta que eran todos actores. Sí, sí, es verdad. Y esa mecánica se mantuvo hasta el 3. Bueno, hasta Mortal Kombat 3. Bueno, Ajá. igual, vamos a poco. Primero, la historia de Mortal Kombat. Un personaje Liu Kang con rasgos asiáticos que tiene que defender la tierra, tiene que ganar el combate mortal generado por un hechicero malvado. Y que si la tierra, por así decirlo, el reino de la tierra pierde el combate mortal, el mundo exterior, así se hacen llamar ellos, Sí. ese mundo, el mundo exterior donde vienen luchadores así antropomórficos que son bestias o que tienen otros Ah, poderes, digamos. claro. eh, pueden conquistar la tierra, digamos, era como un sistema de conquista, por así decirlo. Y bueno, así, bueno, es lo que pasa siempre. Liu Kang gana, el malo se llama Shang Tsung, que es un brujo, un hechicero, digamos, que roba almas. Sí. Que lo que tiene de particular Shang Tsung es que se puede transformar en todos los personajes del juego. En el 1 era el jefe final, porque tenía los poderes de todos los personajes: Sub-Zero, Scorpion, Sonya, Kano, y Johnny Cage. Bueno, siguiendo después con los demás juegos, digamos, en Mortal Kombat 2 también volvieron a implementar, digamos, eso lo de que usaban actores reales. Pero lo que sí es que otra cosa que me olvidé de mencionar del 1, y es que lo que también hacía único a Mortal Kombat, y es que podías ejecutar a tu oponente. Cuando se le acababa la vida a tu oponente, podías ejecutar una cierta combinación de movimientos y lo podías ejecutar, digamos, de alguna manera, le arrancaba la cabeza, lo congelabas, cosas Claro. así. Y, y bueno, eso es lo que hoy en día se le conoce como Fatality. Claro, la famosa Fatality. Sí, que hoy en día lo utilizan en muchos lados, digamos, lo hacen en referencia en muchos lados también. Y bueno, en el 2 lo hizo único también es que le agregaron que cada personaje antes tenía una sola Fatality. Ahora en el 2 tenían dos al menos. Tienen dos, uno tiene tres, pero Johnny Cage, digamos, nada más. Claro, después se fueron como agregando Sí. otros tipos de, Sí. se podría decir, de estos momentos como especiales que era difícil también conseguir Sí. una Fatality, ¿no? En su tiempo sí, porque ahora va en todo internet. Pero antes, digamos, lo tenías que ver en una revista o tenías que Claro. creer en tu amigo que descubrió ahí, no sé, porque vio en algún lado, porque le contó el amigo del amigo del amigo y que dice, descubrí cómo hacer la Fatality, qué sé yo. Y resulta que nada que ver, pero bueno. O era la clásica de empezar a tocar Sí, todos los tocar botones del todo y joystick esperar que pase algo. y esperar que pase algo. Sí. Eso era los juegos de antes que, bueno, en todo era así, básicamente. Tenías que básicamente revisar todo, digamos, buscar información, no sé si eras tan apasionado del juego. Ahora la Fatality vendría a ser como ya el tramo final de la pelea. Los últimos, no sé, 10 segundos serán de la pelea donde tenías la oportunidad de
Sí. rematar la pelea Sí, literal. con un golpe especial. Sí. Y Sí. además de la Fatality, ¿qué otras terminaciones así habían? Después se incorporaron unos movimientos así que literalmente si no lo querías matar a tu oponente, no sé, digamos, capaz que te querías... Algunos lo dicen burla, otros dicen como que no, mejor no lo mato, se llama friendship, que básicamente vos haces otra serie de comandos diferentes y como que el personaje hacía algo adorable, digamos, Sub-Zero servía helado o sacaba un muñequito, cosas así, digamos, Claro. inofensiva, digamos, Sí, amigable. sí. Después hay uno que se llama Babality, que la transformó en un bebé. Ajá, sí. Y nada más, digamos, lo transformó en un bebé y ahí queda. Y después hay uno que sí es un poco más brutal, que es Brutality. La Literal, Brutality, la que Brutality, esa sí. te hacía explotar a los Sí, personajes. Sí. No sé, te salía... ¿cómo se llamaba el personaje con todos los brazos? Goro, Quintaro. Te salía de arriba, te aplastaba, era muy bueno. Sí. Ahora Sí. yo digo, Mortal Kombat marcó también, más allá de haber marcado una época, fue, como bien lo mencionabas recién, fue una... de alguna forma una inspiración para otros videojuegos, ¿no? Porque a partir de Mortal Kombat empezaron a salir, pero 1000 juegos del mismo estilo prácticamente. Sí. Bueno, y además, contando que también Mortal Kombat se basó, no fue el pionero tampoco. Ajá. O sea, también se basó en otros. Claro. Como por ejemplo Street Fighter. Y bueno, Street Fighter. como que cada uno fue tomando también su estilo, digamos. Pero todos fueron agarrando de todo, digamos. Todos se fueron copiando, por así decirlo. Claro. Y hasta que cada uno tiene su propia esencia hoy en día. Hoy en día, si vas a jugar Mortal Kombat 1, después vas a jugar Street Fighter 6, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ujú. Eso se fue puliendo con el tiempo, digamos, pero en su tiempo no eran un poco diferentes, pero no eran tanto, digamos. Claro. Ahora, ¿qué onda uno que jugó al Mortal Kombat desde los primeros videojuegos? ¿Qué onda el hombre que salía de costadito Sí. en algún momento del juego? ¿Qué significaba eso? ¿Qué era? No, es solamente para hacer chiste, digamos, de cuando generalmente salía cuando ejecutabas un gancho, que Ajá. sería cuando estás agachado y haces un golpe alto, salió un gancho, el típico uppercut de Mortal Kombat, digamos, un gancho, un golpe para arriba, y salía, digamos, para hacer broma el mismo creador, creo que era, el Ed Boon, que era el que hacía un ruidito que se llama Toasty. Toasty salía y decía eso y para hacer chistes, pero en el Mortal Kombat 2 le hicieron digamos, había un momento en el que si vos apretabas una serie de comandos, creo, abajo, golpe bajo creo que Sí. era, cuando salía la persona esa, podías desbloquear una pelea secreta con unos personajes que de Mortal Kombat 2, estoy hablando del arcade, digamos, del Sega, digamos, de donde sea que esté, o sea, donde sea lo haya jugado, pero el primer Mortal Kombat 2. Ujú. Era una pelea contra, creo que era Smoke. Habían dos peleas secretas, no, tres peleas, perdón. Una con Smoke, una con Noob Saibot y otra con Jade, creo que era. Y eran peleas secretas, eran peleas difíciles, digamos, Claro. que solamente las podía ejecutar en ciertos mapas y en ciertas ocasiones, digamos. Pero bueno, digamos, era para, como dije, era para hacer la gracia. Era la única vez que le hicieron, digamos, eran los juegos de Sega, los arcades, digamos, los primeros tres, digamos. Después ya no Sí. apareció más. Y ahora, ¿qué número de Mortal Kombat ya salió? Ahora se reinició todo, digamos, era como una película que se iba reiniciando cada rato, que ahora Sí. se reinició y empezamos nuevo desde el 1. Está el Mortal Kombat 1. Mirá. Pero esto fue como una reversión del primer videojuego con los personajes No. originales o hay personajes nuevos. Ay, no, son reversiones de personajes también. O sea, no, sí, mayormente sí, porque como que pasa que Mortal Kombat como que desde el Mortal Kombat 9, que también hizo un reinicio, el primer reinicio de Mortal Kombat, como que fue siguiendo una historia. Claro. La misma pelea de Liu Kang, que tenía que ser el ganador, bla, 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 todo ese chiste. Pero después Raiden, que era el tipo del trueno, Sí. que era el maestro de Liu Kang, no maestro, sí, era un protector de la tierra, pero era como su maestro, por Claro. así decirlo. Pues él aconsejaba, le guiaba, digamos, y bueno. Y como que
Raiden accidentalmente mató a Liu Kang porque Liu Kang quería pelear contra un jefe final de los juegos de Mortal Kombat que se llama Shao Kahn, un tipo con un martillo que es más difícil y golpea muy fuerte. Pero Raiden le dijo que no podía pelear, que le iba a ganar, qué sé yo. Bueno, Raiden al final sin querer lo mató, lo electrocutó, lo mató y bueno, y al final termina peleando Raiden, pero Liu Kang ya estaba muerto, digamos, el personaje principal que debería ser el héroe murió, digamos. Claro. Y después, a medida que va avanzando los juegos, digamos, el X, que será el 10, del 11, digamos, se lo ve a Liu Kang, por así decirlo, muerto. Reanimado, le decían, creo, como un Liu Kang zombie, digamos, pero no tan zombie, no tan zombificado, porque no se le ve, digamos, la típica característica de zombie que está putrefacto y nada de esas cosas. Claro. Pero bueno, eso es en cuanto a la historia de Mortal Kombat, digamos. De Mortal Kombat. Y ahora, si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu personaje favorito del videojuego? El mío es Reptile. Claro. El que se transformaba en lagarto gigante. Sí, claro que sí. Bueno, eso. Qué bueno. ¿Y una fatality favorita, por ejemplo? La del mismo personaje, cuando en el 2, al menos en el Mortal Kombat 2, él lo que hacía era que sacaba la lengua y se le comía la cabeza al contrincante. Claro, ya está. Claro. Y bueno, y uno de los, si tendríamos que, para ir cerrando la nota, que igual de todas formas esta nota la van a poder volver a escuchar en YouTube, en nuestro canal de YouTube Radio City 107.1. Hoy estamos hablando de Mortal Kombat, acá con Luciano Ordóñez. Un top 5 de los personajes más populares por los fanáticos que vos creas. El primero para mí el principal es Scorpion. Ok. Scorpion es el primero. Después, ¿Por encima de Sub-Zero, Scorpion? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. O sea, porque yo estuve viendo juegos online, digamos, o sea, de Mortal Kombat, de los últimos Mortal Kombat, y lo que siempre se veía era Scorpion, digamos. Claro. Sub-Zero el segundo. O sea, ellos dos están en los primeros. En los primeros. Después, yo veo que cuando veo partidas así online, también veo que la gente juega Milena, Johnny Cage y Liu Kang. Yo creo que esos 5 ya son como... Más que Milena, yo creo que... ¿Cómo se llama este personaje? Creo que más Kitana. Kitana, claro. Creo que los 5 personajes que al menos que más se juegan son esos, digamos. ¿Y cuál era el personaje de la policía? El Striker. Striker era un personaje que era policía, literalmente era un policía nada más. Claro. No tenía nada especial. Era un la versión femenina del personaje cuál era? La policía, la que tenía gorrita. No me acuerdo cómo era el nombre de este personaje, pero también me parece que... Sonia. Sonia. Bueno, la verdad que hay un montón para hablar de Mortal Kombat. Sí, igual, Luciano... Los pueden encontrar en Instagram también. ¿Cómo te encuentran, Luciano? Luciano.ord6. Muy bien, ahí está, ahí lo encuentran entonces en las redes también. Hoy estuvimos hablando de Mortal Kombat, este juego clásico, juego que... ¿Quién no lo jugó alguna vez, no? En todas las consolas, ¿no? Será una PlayStation 2, PlayStation 1, en el Sega alguna generación pasada, en el Sega, pero bueno. Contanos al WhatsApp de la radio, ¿cuál es tu personaje favorito de este videojuego? Muchísimas gracias, Luciano. Gracias Charlie, gracias a todos. Nosotros seguimos compartiendo música, quédate, dale. Hasta las 19 horas estamos acá en Radio City. Radio City 107.